Página 1. La mente no funciona de esa manera, Henry Fodor, 2001. El alcance y los límites de la psicología computacional. En este interesante libro, Henry Fodor argumenta en contra de la opinión ampliamente extendida de que los procesos mentales son en gran medida cálculos, que la arquitectura de la cognición es enormemente modular y que la explicación de nuestra estructura mental innata es básicamente darwiniana. Aunque Fodor ha elogiado la teoría computacional de la mente como la mejor teoría de la cognición que tenemos, la considera solo un fragmento de la verdad. De hecho, afirma, los científicos cognitivos todavía no saben mucho sobre cómo funciona la mente. El título del libro hace referencia a How the Mind Works de Steve Pinker. El objetivo principal de Fodor es explorar la relación entre las teorías computacionales y modulares de la mente, el nativismo y la psicología evolutiva. A lo largo del camino, explica en qué se diferencia la versión del nativismo de Chomsky de la del ampliamente recibido enfoque de la nueva síntesis. Concluye que, aunque no tenemos motivos para suponer que la mayor parte de la mente es modular, no tenemos idea de cómo podría funcionar la cognición no modular. Por tanto, según Fodor, la ciencia cognitiva apenas ha comenzado. Introducción, todavía nevando. A lo largo de los años, he escrito varios libros elogiando la teoría computacional de la mente, abreviada como CTM, en adelante. En mi opinión, es, con diferencia, la mejor teoría de la cognición que tenemos. De hecho, es el único que tenemos que merece la molestia de una discusión seria. Hay hechos acerca de la mente que ella explica y que seríamos totalmente incapaces de explicar sin ella, y su idea central de que los procesos intencionales son operaciones sintácticas definidas sobre representaciones mentales es sorprendentemente elegante. En resumen, existen muchas razones para suponer que la teoría computacional es parte de la verdad sobre la cognición. Nota 1. Esto no quiere decir que la CTM sea cierta verdad sobre la conciencia, ni siquiera cuando la cognición es consciente. Hay fanáticos acérrimos de CTM que piensan que sí, pero yo no soy de sus filas. Pero no se me había ocurrido que alguien pudiera pensar que es una gran parte de la verdad, menos aún que esté a kilómetros de ser la historia completa sobre cómo funciona la mente. Los practicantes de la inteligencia artificial a veces han dicho cosas que sugieren que albergan tales convicciones. Pero, incluso por sí misma, se suponía que la IA generalmente trataba sobre ingeniería, no sobre ciencia y ciertamente no sobre filosofía. Escribí libros sobre lo bueno que es la CTM. Generalmente me propuse incluir una sección que dijera que no creo que pueda comprender más que un fragmento de una psicología cognitiva completa y satisfactoria, y que es poco probable que los problemas más interesantes y ciertamente los más difíciles del pensamiento queden muy iluminados por cualquier tipo de teoría computacional que ahora seamos capaces de imaginar. Supongo que en cierto modo di por sentado que incluso nosotros, fervientes admiradores de la psicología computacional, estábamos más o menos de acuerdo en eso. Sin embargo, ahora ya no estoy convencido de darlo por sentado. Hace un par de años, The London Review of Books me pidió que escribiera sobre 2 nuevas publicaciones, cada una de las cuales resumía y elogiaba una teoría que es cada vez más influyente en la ciencia cognitiva, How the Mind Works de Steven Pinker y Evolution in Mind de Henry Plotkin. Estos libros sugieren, en términos bastante similares, cómo se podría combinar la CTM con un nativismo psicológico integral y con principios biológicos tomados de una explicación neodarwinista de la evolución. La opinión de Pinker y Plotkin parece ser que la síntesis resultante, aunque no constituya del todo un mapa general de la mente cognitiva, es prácticamente toda la historia de grandes áreas de Manhattan, el Bronx y Staten Island. Ambos libros me parecieron admirables y autorizados en muchos aspectos, pero, aunque yo mismo soy un nativista comprometido, por no decir fanático,
no estaba del todo satisfecho con ninguno de los dos, y lo dije en la reseña que publiqué de esos dos libros. Nota 2. Reimpreso en Fodor, 1998 c. Por un lado, aunque exponen con precisión una red de doctrinas sobre la mente cognitiva que muchos nativistas sostienen, ninguno de los libros hace tan explícito como pensé que podría ser cómo encajan las distintas corrientes. En segundo lugar, aunque ninguno de los libros dedica mucho tiempo a las alternativas, la visión de Pinker/Plotkin no es de ninguna manera el único tipo de ciencia cognitiva actual que es amigable con la idea de que mucho conocimiento es innato. De hecho, Noam Chomsky, que seguramente está lo más cerca que nadie puede estar de personificar el renacimiento nativista, no simpatiza con gran parte de lo que Pinker y Plotkin respaldan. Los lectores que son nuevos en el juego de las ciencias cognitivas pueden encontrar esto desconcertante, pero espero dejar claro a medida que avancemos a qué se debe el desacuerdo. En tercer lugar, ambos libros insisten en una conexión entre el nativismo sobre la cognición y una explicación neodarwinista y adaptacionista de cómo evolucionó la mente cognitiva. Esto me pareció que no estaba argumentado de manera convincente en los textos ni particularmente plausible por sí solo. Finalmente, estaba, y sigo estando, perplejo por una actitud de exuberante optimismo que es particularmente característica del libro de Pinker. Como acabo de señalar, habría pensado que los últimos 40 o 50 años han demostrado con bastante claridad que hay aspectos de los procesos mentales superiores sobre los cuales el actual arsenal de modelos computacionales, teorías y técnicas experimentales ofrece muy poca información. Y habría pensado que todo esto es de conocimiento común en el sector. ¿Cómo, en vista de ello, podría alguien lograr ser tan implacablemente alegre? Entonces se me ocurrió escribir un libro propio. Tenía en mente retomar de pasada algunos viejos hilos en particular, quería ampliar una discusión sobre la modularidad, o no, de la arquitectura cognitiva en la que me embarqué por primera vez hace aproximadamente 1.000.000 de años, Fodor 1983. Pero el libro que pensé escribir sería principalmente sobre el estatus del nativismo o innatismo computacional en la ciencia cognitiva. Y sería mucho más breve y mucho más ictérico que el de Pinker o el de Plotkin. La brevedad se debería principalmente a que, a diferencia de ellos, no iba a escribir un texto introductorio, ni a revisar la literatura empírica sobre ciencia cognitiva, ni siquiera a defender con mucho detalle la explicación del campo que propondría. Me contentaría con articular una geografía de las cuestiones que sea bastante diferente del mapa que ofrecen Pinker y Plotkin. La ictericia estaría principalmente en la conclusión: el nativismo computacional es claramente la mejor teoría de la mente cognitiva que nadie haya pensado hasta ahora, mucho mejor que, por ejemplo, el empirismo asociacionista, que es la principal alternativa, y, de hecho, puede haber aspectos de la cognición sobre los cuales el nativismo computacional tiene la historia más o menos correcta. Pero, no obstante, es bastante plausible que el nativismo computacional sea, en gran parte, falso. Con el tiempo me embarqué en ese proyecto, pero cuanto más escribía, más infeliz me volvía. Empecé con la intención de dar más o menos por sentado la CTM como teoría de fondo y concentrarme en cuestiones relacionadas con el nativismo y el adaptacionismo. Pero al final resultó que eso no era factible. Quizás no sea sorprendente que lo que uno diga sobre cualquiera de estos temas dependa en gran medida de lo que uno piense sobre los demás. Hay muchas afirmaciones sobre el nativismo y el adaptacionismo en el libro que terminé, y que, confío, usted acaba de comprar. Pero parte del contexto para discutirlos es un intento de aclarar qué está bien y qué está mal acerca de la idea de que la mente es una computadora. Nota 3.
gran parte de la discusión específicamente filosófica sobre esta cuestión ha girado en torno a si las mentes son equivalentes a la máquina de Turing, es decir, si hay algo que las mentes puedan hacer y que las máquinas de Turing no puedan. Por el contrario, la cuestión que más preocupa a los científicos cognitivos, y en la que CTM está comprometido, es si la arquitectura de la cognición humana es interesantemente similar a la arquitectura del tipo de computadora de Turing. En lo que sigue nos preocupará que la respuesta a la segunda pueda ser no o solo en parte, cualquiera que sea la respuesta a la primera. La ciencia cognitiva que comenzó hace unos 50 años, más o menos explícitamente, tenía como proyecto definitorio examinar una teoría, en gran parte debida a Turing, de que los procesos mentales cognitivos son operaciones definidas sobre representaciones mentales estructuradas sintácticamente que se parecen mucho a oraciones. Nota 4 y 5. Sin embargo, podría decirse que es menos y no más aclarar la naturaleza del proyecto requirió mucho tiempo y esfuerzo. Particularmente sorprendente en retrospectiva fue el fracaso generalizado a la hora de distinguir el programa computacional en psicología del programa funcionalista en metafísica, siendo esta última, aproximadamente, la idea de que las propiedades mentales tienen esencias funcionales. Es solo el primero al que se refiere el presente volumen. Para ver un ejemplo en el que los dos se ejecutan juntos, consulte Fodor 1968. La teoría de Turing era, por tanto, una variante de las teorías representacionales de la mente que habían sido familiares durante siglos en la tradición empirista británica y en otros lugares. Lo que las RTM tienen en común es la idea de que las relaciones mente-mundo, o relaciones mente-proposición, si así se prefiere, están mediadas por detalles mentales que exhiben propiedades tanto semánticas como causales. Ideas en la terminología de Hume, conceptos y representaciones mentales en el vocabulario de los psicólogos cognitivos completamente modernos. Desde este punto de vista, la sugerencia de Turing de que los detalles mentales en cuestión están organizados sintácticamente fue crucial. Abrió la posibilidad de tratar sus interacciones causales como computacionales en lugar de asociativas. Abordaremos más sobre esto en capítulos posteriores. La propuesta era utilizar la hipótesis de que las representaciones mentales son similares al lenguaje para explicar ciertas propiedades generalizadas y características de los estados y procesos cognitivos, por ejemplo, que los primeros son productivos y sistemáticos, y que los segundos, en general, preservan la verdad. En términos generales, se suponía que la sistematicidad y la productividad del pensamiento se remontaban a la composicionalidad de las representaciones mentales, que a su vez depende de su estructura constitutiva sintáctica. La tendencia de los procesos mentales a preservar la verdad debía explicarse mediante la hipótesis de que son cálculos, donde por estipulación un cálculo es un proceso causal impulsado sintácticamente. Nota 6. Para una lúcida introducción a este programa de investigación y a muchas de las cuestiones filosóficas que plantea, véase Rey, 1997. Creo que el intento de explicar la productividad y la sistematicidad de los estados mentales apelando a la composicionalidad de las representaciones mentales ha sido algo así como un éxito rotundo en mi opinión. Reivindica ampliamente la postulación de un lenguaje de pensamiento. Nota 7. Para algunas de las relaciones entre cuestiones sobre la productividad, sistematicidad y composicionalidad del pensamiento y la tesis de que las representaciones mentales tienen estructura sintáctica, véase Fodor y Pilisin, 1988, Fodor y Glauglin, 1998, y Fodor, 1998 c. Esta, sin embargo, es una historia contada dos veces, y no me detendré en ella en la discusión que sigue. Por el contrario, me parece que el intento de reducir el pensamiento a la computación ha tenido una trayectoria decididamente mixta.
Es un consuelo, sin embargo, saber que hay mucho que aprender tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Durante los últimos 40 años aproximadamente, hemos estado formulando preguntas sobre los procesos cognitivos a la naturaleza, y la naturaleza ha estado respondiendo con indicaciones interpretables del alcance y los límites de la teoría computacional de la mente cognitiva. El patrón resultante es ampliamente inteligible, eso, al menos, voy a afirmar. Sin embargo, antes de que la discusión comience seriamente, quiero esbozar una breve descripción con fines de orientación. Esto, en pocas palabras, es lo que creo que la naturaleza ha estado tratando de decirnos sobre el alcance y los límites del modelo computacional. Ha quedado bastante claro desde Freud que nuestra taxonomía preteórica y popular de estados mentales combina dos tipos naturales bastante diferentes, los intrínsecamente intencionales, de los cuales las creencias, los deseos y similares son paradigmas, y los intrínsecamente conscientes, de los cuales las sensaciones, los sentimientos y similares son paradigmas. Nota 8, 9 y 10. Una de las implicaciones no deseadas, pero gratificantes, de reconocer la composicionalidad de las representaciones mentales es que impone severas limitaciones a las teorías psicológicas de los conceptos, y entre los descartados hay varios que de otro modo podrían haber parecido tentadores. A eso lo llamo progreso. Para una discusión, ver Fodor 1998, v. Fodor y Lepore 1999. Para los propósitos en gran medida no filosóficos del presente volumen, no me comprometeré en gran medida con los criterios de intencionalidad, es decir, con respecto a qué es exactamente lo que hace que un estado sea intencional. Baste con que todos los estados intencionales tengan condiciones de satisfacción de un tipo u otro y, por tanto, sean susceptibles de evaluación semántica. Es más bien una vergüenza para la ciencia cognitiva que cualquier estado mental intencional sea consciente. ¿Por qué no están todos inconscientes si tantos lo están? Es una pregunta que nuestra ciencia cognitiva parece plantear pero no responder. Sin embargo, como no tengo la menor idea de cuál es la respuesta correcta, propongo ignorarla. Del mismo modo, sostengo, un resultado principal del intento de adaptar los hechos de la cognición humana a la explicación clásica de la computación de Turing es que necesitamos una dicotomía comparablemente fundamental entre los procesos mentales que son locales y los que no lo son. Existe, sigo afirmando, un conjunto característico de propiedades que los ejemplos típicos de procesos mentales locales comparten de manera confiable entre sí, pero no con los ejemplos típicos de procesos mentales globales. Nota 11. Los procesos mentales también se pueden clasificar como conscientes o inconscientes, por supuesto. Pero supongo que esto es derivado un proceso mental. Inconsciente es solo una secuencia causal de estados mentales, inconscientes. Si me equivoco en eso, que así sea. Nada de lo que sigue dependerá de ello. Tres de estas características son las más pertinentes para nuestros propósitos. Los procesos mentales locales parecen adaptarse bastante bien a la teoría de Turing de que pensar es computación, parecen ser en gran medida modulares, y gran parte de su arquitectura, y de lo que saben sobre sus dominios de aplicación propietarios, parece estar especificado de forma innata. Por el contrario, lo que hemos descubierto sobre la cognición global es principalmente que es diferente de la local en estos tres aspectos y que, por serlo, no lo entendemos profundamente. Dado que los procesos mentales afectados por la globalidad aparentemente incluyen algunos de los más característicos de la cognición humana, no me siento inclinado a celebrar cuanto hemos aprendido hasta ahora sobre cómo funciona nuestra mente. La conclusión será que la situación actual de la ciencia cognitiva está a años luz de ser satisfactoria. Quizás alguien lo arregle eventualmente, pero creo que no en un futuro previsible, y no con las herramientas que tenemos actualmente a mano.
como suele ocurrir, Eyore capta exactamente el estado de ánimo. Todavía está nevando, dijo Eyore. Y hace frío. Sin embargo, dijo, animándose un poco, no hemos tenido ningún terremoto últimamente. Entonces, es el itinerario. En el capítulo 1, expongo algunas de las ideas principales que están actualmente en juego en las discusiones nativistas o innatistas sobre la cognición. En particular, quiero distinguir la síntesis de nativismo, psicología computacional y neodarwinismo que Pinker y Plotkin respaldan de la historia de Chomsky sobre lo innato. El nativismo chomskiano y esta nueva síntesis son, en algunos aspectos, bastante compatibles. Nota 12. Incluso hay una sugerencia de cierta evidencia de que pueden estar mediados por mecanismos psicológicos distintos y disociables. Véase AP 1999. Pero, como veremos, también son bastante diferentes en algunos aspectos, e incluso cuando respaldan los mismos lemas, a menudo no está nada claro que signifiquen lo mismo con ellos. Por ejemplo, tanto los nativistas chomskianos como los nativistas computacionales se consideran herederos de la tradición del racionalismo filosófico, pero lo hacen por razones bastante diferentes. La explicación de Chomsky, así lo sugeriré, responde principalmente a preguntas sobre las fuentes y usos del conocimiento, y por lo tanto continúa la tradición de la epistemología racionalista. El nativismo computacional, por el contrario, trata principalmente de la naturaleza de los procesos mentales, como el pensamiento, por ejemplo, y, por tanto, continúa la tradición de la psicología racionalista. Espero que mucho de lo que tendré que decir en el primer capítulo le resulte familiar a los veteranos y, si pudiera, me lo saltaría. Sin embargo, las explicaciones estándar de la psicología cognitiva de la nueva síntesis, incluidas, en particular, las de Pinker y Plotkin, a menudo apenas mencionan lo que me parece abrumadoramente su característica determinante, a saber, su compromiso con la explicación sintáctica de los procesos mentales de Turing. Sin duda, dejar esto de lado simplifica la exposición, pero es Hamlet sin el príncipe. Propongo devolver al príncipe aunque, aquí como en la obra, hacerlo causa innumerables problemas a todos los involucrados. Gran parte de este libro tratará sobre cómo la idea de que los procesos cognitivos son sintácticos da forma a la historia de New Synthesis y por qué dudo que la teoría sintáctica de los procesos mentales pueda parecerse en algo a toda la verdad sobre la cognición, y lo que nos queda si no lo es. El segundo capítulo discutirá lo que considero son las limitaciones de la explicación sintáctica de lo mental, y el capítulo 3 considerará algunas formas en las que los nativistas computacionales han intentado, en mi opinión sin éxito, evadir estas limitaciones. En el capítulo 4, la actualmente de moda tesis de la modularidad masiva emergerá como una de esas salidas fallidas. El último capítulo se refiere a la conexión de todo esto con cuestiones sobre el darwinismo psicológico. Quedará claro, a medida que avance la exposición, que creo que alguna versión del nativismo chomskiano probablemente resultará ser cierta y que la versión actual del nativismo de la nueva síntesis probablemente no lo será. Sospecho que la perplejidad básica de la nueva síntesis es que la teoría sintáctica computacional del pensamiento de la que depende probablemente sea válida para los procesos cognitivos en general solo si la arquitectura de la mente es mayoritariamente modular, lo cual, sin embargo, tiene buenas ventajas. Razón para suponer que no lo es. Por otro lado, una psicología cognitiva sostenible necesita urgentemente alguna teoría de los procesos mentales, y Chomsky claramente no tiene ninguna. Así pues, si el nativismo computacional es radicalmente insostenible, el nativismo chomskiano es radicalmente incompleto. Bueno, nadie dijo nunca que comprender la mente cognitiva fuera a ser fácil. Al menos, estoy bastante seguro de que nunca lo hice. De hecho,
Por si sirve de algo, mis puntos de vista sobre estos asuntos no han cambiado mucho desde que comencé a escribir sobre este tipo de temas. El punto principal del último capítulo del lenguaje del pensamiento, 1975, es que el modelo computacional es inverosímil como explicación de la cognición global. Y un tema central en la modularidad de la mente, 1983, es que la cognición modular es donde la historia computacional de Turing sobre los procesos mentales tiene más probabilidades de ser cierta. La coherencia en el tiempo no es una virtud que generalmente me importe mucho. En mi experiencia, el progreso científico, por no hablar del progreso filosófico, no suele ser monótono. Admito, sin embargo, que las doctrinas actuales son compatibles con, de hecho, que en su mayoría elaboran varios de mis intentos anteriores. Finalmente, mientras estoy en este estado de ánimo confesional, debo enfatizar que lo que sigue, aunque propone una lectura de la historia reciente de la ciencia cognitiva, no es ni remotamente un trabajo académico. De vez en cuando aparecerán varios nombres familiares, Eiore, por supuesto, pero también Chomsky, Darwin, Hume, Kant, Platón, Turing y otros, y tal vez sea innecesario decir que me alegraré si les he informado sus puntos de vista más o menos correctamente. Pero mi principal preocupación es explicar las opciones para una ciencia cognitiva nativista que son actualmente visibles, y generalmente pensaré en las personas distinguidas que encontramos en el camino mucho menos como figuras históricas que como tipos ideales. Nota 13. En lo que sigue, a menudo escribiré la nueva síntesis con mayúsculas como una forma breve de referirme a la galaxia de puntos de vista que comparten los nativistas computacionales como Pinker y Plotkin. Por estipulación, la nueva síntesis consta de las tres doctrinas que acabamos de enumerar en el texto junto con la afirmación de que la mente cognitiva es masivamente modular. Página 9.